Los productores de plátano del archipiélago están preocupados por la entrada en vigor de la nueva ley de la cadena alimentaria. Aseguran que les desfavorece e imposibilita la competencia respecto a la banana de Sudamérica que entra de otros países, y quieren saber cómo se articulará el régimen de ayudas europeas del programa POSEICAN en aspectos como los costes de producción y los precios de venta. Ya han presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea al considerar que la normativa pone en peligro la supervivencia del sector. Domingo Martín me acompaña esta mañana, nos acompaña a todos. Él es el presidente de Asprocan. Señor Martín, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno, voy a comenzar por eso que acabo de nombrar, esa denuncia ante las autoridades europeas. No sé qué se persigue o qué puede cambiar en la cadena alimentaria esta denuncia ante las autoridades europeas. Bueno, desde febrero del año pasado el Gobierno impuso unas normas urgentes para modificar la ley de cadena alimentaria, con la intención de tratar de favorecer al sector agrario, sobre todo en la capacidad negociadora con la distribución. Nosotros, desde que esa ley se puso en vigor, febrero del año pasado, vimos que daría unos resultados totalmente nefastos para el sector, porque daría lugar a que gran parte de la producción se tuviera que quedar en Canarias sin comercializarse. ¿Por qué no puede cumplir la ley? Ese margen o cantidad que se pudiera quedar en Canarias está entre el 30 y el 80-90% de la producción, en función de que las ayudas se consideren o no dentro de lo que se llama precio mínimo de producción. Sé que es un tema complejo de entender, pero nuestras alegaciones están soportadas por profesionales, no están hechas alegremente, y como decía, desde el principio le pusimos sobre la mesa al Ministerio y a la Consejería de Agricultura que la puesta en funcionamiento de la ley acabaría con el sector en muy poco tiempo. Y en eso estamos. ¿Qué ocurre? Ha habido un proceso de poner en funcionamiento la ley. En el pasado, a finalizar de año, digamos que se aprobó el decreto de ley de cadena alimentaria y en este momento hay una transposición de la ley europea a la española con esta ley de cadena alimentaria, que digamos que está abierto el procedimiento para tratar de cambiar los aspectos que se quieran cambiar. Lo que vemos es que nuestras ideas, lo que le hemos puesto sobre la mesa al Ministerio, no se está haciendo caso ninguno y bueno, hemos tenido que recurrir a Europa para denunciar que la ley de cadena incumple ciertas leyes, sobre todo de libre mercado en Europa, y lo hacemos porque estamos convencidos de que si no actuamos el sector desaparecerá. Ha dicho usted que sí, que es difícil de entender. También lo creo. Por eso me gustaría que me explicara. En principio esta ley, muy a grosso modo, lo que dice es que los productos se deben vender por un precio mayor al de coste. ¿Por qué eso es negativo para el plátano canario en este caso? Bueno, eso que es muy bonito y que a mucha gente dice contra, si eso es perfecto. Y oímos a políticos hablar del tema sin tener, digamos, tal vez formación económica suficiente, y también a ciertos agricultores diciendo que la ley es positiva. Pero probablemente o no se han leído la ley o no conocen cómo funcionan los mercados, cuáles son los principios de los mercados, cuáles son los principios económicos que rigen los mercados. Ley de oferta, demanda y de libre competencia donde estamos situados. La ley dice que hay que cumplir al menos un precio mínimo, eso es muy bonito de cara al agricultor, pero lo que no dice la ley es que ¿quién va a comprar lo que nadie quiera pagar por encima del precio mínimo actualmente? Es decir, si ahora nos dicen que hay que cumplir la ley y la ley nos impide comercializar el 30 o el 80% de lo que hay, eso ¿quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar al agricultor eso que no se pueda comercializar por cumplir la ley? Ese 30 al 80%. Eso es lo que nos dice la ley. La ley no tiene un fundamento teórico por el que se demuestre que vaya a ser real de ninguna manera. Y estamos viendo como cada semana hay otros sectores que van despegando y que van diciendo que la ley es inabordable, que no se puede cumplir. Y eso lo hemos visto nosotros desde el principio porque el sector platanero es un sector más unido, que está habituado a trabajar unido cuando tiene ciertos problemas. Además me decía que en la publicidad, durante la publicidad, me decía que ese porcentaje que no se pudiera comercializar se quedaría sin ayudas. Sí, bueno, eso es un elemento
Habría que debatir con Bruselas, pero nos extraña que admitiera Bruselas darnos ayuda por algo que no se comercializa. Ya nos ha costado que admitan que cuando hay retiradas o problemas de viento, las pequeñas cantidades que son sí tengan ayuda, y lo hemos conseguido, pero nos extrañaría mucho conseguir ayuda por volúmenes como eso. Pero no solo eso, el dejar de comercializar en un mercado como el español, que lo tenemos en cierta manera cautivo, acostumbrado a nuestro producto, eliminar el 30%, el 80% de la producción, pues daría lugar a que las bananas enseguida se cogieran toda esa parte del mercado y nos desplazaran en muy corto plazo, ¿no? Claro, de lo que se trata a veces, aunque se venda por menos del precio de coste, es que el plátano no deje de estar en los supermercados de la península, exacto, que siempre esté ahí para no perder ese lugar. La pregunta que se tiene que hacer un agricultor es la siguiente: ¿qué es mejor? ¿Cobrar un precio inferior al de coste en un porcentaje de la producción? Vamos a poner de media, puede ser el 30%, o no cobrar nada por ese 30% o el 80%. Esa es la pregunta. Segunda parte: al no venderlo en el mercado, otros no ocupan el mercado y le pondremos más fácil que dominen nuestro mercado a corto plazo. Con lo cual nos estamos entregando a que nuestra gran competencia nos domine rápido. Además, un operador de península, un comprador de plátanos y de bananas, resulta que le van a multar si no cumple con la ley de cadena cuando compre plátano canario. Y no le van a multar cuando compre bananas, con lo cual se está haciendo se está favoreciendo la comercialización de bananas en contra de la comercialización del plátano. Por eso decimos que la ley de cadena nos entrega a las bananas. El Ministerio no está abordando este asunto de manera profesional. Se lo hemos dicho, la ley no tiene soporte teórico, no tiene soporte profesional y además es que tampoco nos está queriendo hacer caso, con lo cual esto será seguramente un enfrentamiento a largo plazo, ¿no? El ministro estuvo aquí y se reunió con ustedes. ¿No les hizo caso? ¿Les escuchó? Bueno, en principio tuvimos la paciencia de estar esperando y no actuar antes porque él venía de una manera, digamos, más civilizada, pero hemos visto que hemos perdido el tiempo en todo este año, que teníamos que haber actuado con mucha más contundencia, probablemente teníamos que haber denunciado hace mucho más tiempo y que esto ya estuviera en procesos más avanzados en Bruselas. El ministro prácticamente no nos ha hecho caso en las peticiones que le hemos hecho, son, digamos, ciertos artículos de la ley. Por otra parte, la ley no afecta para nada lo que pedimos estar exceptuados en ciertos artículos de la ley. El único lugar en España donde se cultivan plátanos es en Canarias. No le afectamos a nadie de la península cuando decimos esto. Lo está pidiendo el 100% del sector comercial productor canario. El 100% de los profesionales que se dedican al plátano en Canarias y la península lo están pidiendo y no nos hacen caso. Es totalmente irracional y fuera de lugar el comportamiento que está teniendo el Ministerio. Brevemente, antes de despedirme, ¿confía más en Bruselas que en el ministro? En este momento sí, claramente. Pues nada más que aportarle, le deseamos mucha suerte en esa batalla del plátano canario. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.